Un saludo a todos, bendiciones. Soy el padre Wilfran, como ya lo ha dicho Joaquín. Me alegra inmensamente ser parte de la comunidad de la Academia de Líderes Católicos. Los invito entonces para que vivamos este retiro que Dios nos permite a través de esta red, de esta plataforma, unirnos de diferentes lugares, personas, jóvenes, que quieren vivir la fe, que quieren estar con Dios, que quieren caminar en la presencia del Señor. Tuve la oportunidad de, precisamente hace 2 años, acompañar el primer retiro de la Academia de Líderes por Semana Santa, en plena pandemia, y tuvimos esa gran bendición, un reto para mí, pero fue una bendición también para mí como sacerdote. En aquel momento recuerdo que hablamos del sentido de la cruz. Ahora que me piden nuevamente el acompañamiento y el servicio en las reflexiones sobre el retiro de este año, pues pensé dar un paso hacia la Pascua precisamente, hacer ese complemento de hablar de la Pascua. Toda la exposición teológica, pues vamos a moverla así. Un momento teológico, bíblico sobre la Pascua judía primero, en la primera reflexión, un sentido espiritual y actualizado para nosotros, especialmente para jóvenes, y el sentido en la segunda reflexión será el sentido bíblico de la Pascua cristiana, la Pascua de Jesús, y obviamente el sentido espiritual para nosotros. Entonces, coloquémonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día nos ponemos en tu presencia. Queremos ser tus siervos. Queremos seguir siendo tus siervos, creciendo en este amor y en este seguimiento a ti. Te damos gracias, Señor, por la Iglesia Católica, por nuestra Academia de Líderes Católicos y por todos los que en este momento se han empeñado en vivir este tiempo, estos minutos, estas horas de reflexión en tu presencia, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Asísteme con la luz de tu Espíritu Santo. Y les invito en este momento a que todos desde su casa hagan esta invocación por mí y bueno, por todos, para que nos asista el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. A ti, Madre Santísima, Virgen María, te pedimos tu compañía, tu intercesión durante este rato de reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estoy desde el templo parroquial de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de la cual soy párroco, como lo decía Joaquín. También hago, en este año ya no hago parte directamente de la pastoral social de la arquidiócesis, pero soy director de pastoral de migrantes aquí en la arquidiócesis, director ejecutivo de la Fundación de Atención al Migrante. Bueno, empecemos pues nuestra reflexión con la exposición sobre la Pascua bíblica. Si tienen su Biblia, por favor, nos ubicamos en el texto del libro del Éxodo, en el capítulo 12. Tenemos que decir que la Pascua proviene de la transición griega y latina de pasja. Es una palabra hebrea y aramea, de sentido, origen hebreo-arameo. Y miren, preparando este retiro, pues cada vez uno sabe que, claro, estudió o fue que se nos olvidó o tal vez no lo profundizamos, pero esta palabra pasaje tiene más el significado de fiesta, de danza, como lo vamos a ver en la reflexión, pues
en el sentido bíblico se colocó mucho más el énfasis en el sentido de paso. La celebración de la Pascua entonces está en el centro y en el corazón de la experiencia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo, pero como en esta primera reflexión, pues ya lo hemos dicho, nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento. Obviamente, en la Pascua hebrea, la Pascua en el Antiguo Testamento tiene que ver directamente con la celebración y con el sentido del Éxodo, del libro del Éxodo y todo el acontecimiento de la liberación y aún de la alianza. Por medio de la celebración de la Pascua, entonces, lo que se actualiza es el acontecimiento salvífico en forma litúrgica. Y lo que vamos a ver, y si nos atenemos al libro del Éxodo, al texto del Éxodo, pues encontraremos que todo tiene que ver como la explicación de cómo celebrar la Pascua. Del rito como tal, los pasos, los elementos que debían tener en cuenta. Originalmente, como ya lo dijimos, la Pascua, Pesaj, en el antiguo Israel era una fiesta agrícola que ya existía aún desde la época cananea, es decir, antes de la liberación del pueblo de Israel, y se celebraba el 14 del primer mes del año, antes de lo que llamamos destierro de Babilonia, y pone fin al tiempo del desierto, al comer los frutos de la tierra y ya no el maná que bajaba del cielo como acompañamiento de Dios. Así lo narra el libro de Josué. Posteriormente, esta fiesta se vincula con la cena del Cordero y con la comida de los panes ácimos, que para los judíos va a representar precisamente los tres momentos más especiales. La fiesta del Cordero, la fiesta de los panes ácimos. Entonces, tenemos que pensar en que en la colección de los dos capítulos que hablan de la Pascua, capítulo 12 y capítulo 13, están vinculados con la Pascua. Se mencionan los tres acontecimientos, ya lo dijimos, el Cordero, los ácimos y el rescate de los primogénitos. La inmolación del Cordero precede históricamente a la experiencia del éxodo de los hebreos, es decir, ya lo celebraban. En cuanto que es el rito de los nómadas, todas las comunidades eran nómadas, como era una zona desértica, iban donde estuviese mejor el clima para poder vivir, para poder trabajar, para poder salir adelante. Pero esta fiesta ya la celebraban en cuanto que ellos con sus rebaños para el pasto de la primavera inmolan de noche el cordero y rocían con su sangre los postes de la tienda para proteger a los hombres y a los animales de los ataques del espíritu maligno. Es decir, ya era un signo que ellos celebraban. Este rito del cordero entonces fue relacionado luego con el éxodo desde el día en que un grupo de hebreos abandonó a Egipto, uniéndose a los pastores o nómadas en una noche de luna llena de marzo. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque ustedes y yo sabemos que cada año la Semana Santa se celebra un día distinto porque se atenían ellos para la celebración a las estaciones, a la luna llena, y por eso cambian las estaciones. Recuerden que en un mes la luna llena es en una fecha y en otro mes es en otra, y luego así pasará también con el siguiente año. Entonces, se trata entonces de un rito agrícola de primavera asumido por los hebreos de las costumbres de los habitantes de Canaán. Yo tengo que decirles, confesarles que yo creía que la fiesta de Pascua se había instituido con la celebración o con el momento de la liberación del pueblo de Israel, y no, ya era una fiesta de las tribus cananeas nómadas que también tenían el mismo sentido, sacrificaban el cordero y con la sangre rociaban. Ellos no recordaban nada, ellos no festejaban nada, solo pedían a Dios a la protección del maligno. La historia entonces de las tradiciones y de la Pascua. Vamos a leer el inicio del capítulo 12
si tienen allí en su Biblia, capítulo 12, el libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el principal, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno se conseguirá un cordero o un cabrito para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se junte con el vecino de casa, el animal se repartirá según el número de comensales y lo coma cada uno. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Es muy importante, entonces, vamos a dejar la Biblia aquí más a la mano, entender y resaltar nuevamente que esta fiesta ya estaba instituida. Claro, que Moisés y Aarón la adoptan para la vida creyente del pueblo de Israel. En el centro, entonces, de esta colección legislativa, aunque dispuesta de forma narrativa, se relata el 10º signo o plaga. Ese 10º signo está en la Biblia como la muerte de los primogénitos. Entonces, cuando Dios anuncia a Moisés esa plaga, entonces también viene el anuncio de cómo los va a proteger. Y es así, allí donde se hace la transición de esa fiesta que era solamente de los cananeos nómadas, ahora la asumen ellos para sacrificando el cordero, porque en todo ese capítulo 12 lo que encontramos precisamente es eso, que cómo lo deben hacer, que rociar los dinteles de las puertas para que cuando pase el espíritu de la muerte, los primogénitos de los israelitas pues no sean sacrificados, como sí aconteció con los egipcios. Entonces, así es que nosotros entendemos esa transición, esa adopción, podríamos decir, de la fiesta de Pascua ya en el sentido bíblico. Si vamos a mirar, lo insisto, si vamos a mirar en la Biblia, en los textos bíblicos, lo que encontramos es muchas leyes de cómo celebrar la Pascua. El texto bíblico se puede subdividir teniendo en cuenta las tradiciones históricas que están en su origen. Una primera parte, pues, es el texto actual, el que leí el inicio del capítulo 12. Se resiente el estilo de la tradición sacerdotal, y a esta misma tradición pertenecen las normas relativas a la fiesta de los ácimos, que también se encuentra en ese capítulo. El versículo 15 del capítulo 12: durante 7 días comerán panes sin levadura. El día primero harán desaparecer de sus casas toda levadura, porque el que coma algo fermentado será excluido de Israel. Así, del primero al 7º día. El día primero hay asamblea litúrgica y también el día 7º. En esos días no trabajarán, solamente prepararán lo que haga falta a cada uno para comer. El capítulo 12, versículo 15 al 16, y ahí continúa. Este trozo, luego pues vamos a pasar a los versículos 21 y 27, las órdenes que da Moisés. Es posible entonces reconocer algunas, podríamos decir, relecturas de las tradiciones bíblicas, en este caso la deuteronomista, que debe su impulso a la reforma de Josías y se desarrolla durante el destierro y después de él. El capítulo 12 termina entonces con otro pequeño trozo de la tradición sacerdotal relativa a las prescripciones sobre la cena pascual. Si tienen la Biblia, ojalá la tengan abierta, pues para cuando leemos, pues ustedes también puedan estar ahí atentos y participando y enriqueciéndonos del mensaje bíblico. Capítulo 12, versículo 40. La permanencia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto los escuadrones del Señor. El Señor veló aquella noche para sacarlos de Egipto, por eso será para los israelitas noche de vela por todas las generaciones. Palabra de Dios. Y allí específicamente, insistimos, es donde se da la transición de adoptar la fiesta de la Pascua como el festejo de la liberación del pueblo de Israel, de las manos de Egipto. El Cordero Pascual. Ya habíamos hecho
una alusión a este signo y a esta celebración. La celebración ritual de la Pascua tiene entonces su centro en la consumición, consumir todo el cordero. Y decía el texto al inicio que si no alcanzaba a consumir los miembros de esta casa, pues que la compartieran con los otros. Lo que subrayan aquí no se trata de la muerte del animal, sino el valor simbólico de la sangre con la que se rociaban los postes de la tienda. Es todo un sentido protector para mantener alejadas las desgracias o el exterminador. Eso está en el versículo 23. Vamos a leer. Dice, el Señor va a pasar hiriendo. El Señor va a pasar hiriendo a Egipto, y cuando vea la sangre en el marco de la puerta, el Señor pasará de largo y no permitirá al exterminador entrar en sus casas para herir. Entonces, la palabra hebrea pesaj, con el significado original relacionado con la raíz, danzar, saltar, como era toda una fiesta agrícola, era para festejar precisamente los dones de la tierra. Ahora, con el sentido de la Pascua, se vincula más el pesaj con el mismo término sicarón, que significa memorial, lo decíamos ahorita, y de ahora en adelante será una noche de vela, de fiesta para todos los israelitas por todas las generaciones. Los ácimos y los primogénitos. Entonces recuerden que son los tres elementos de la celebración cultural de los israelitas. En el ritual de los ácimos guarda relación con la costumbre agrícola de primavera de comenzar el año nuevo con la primera cosecha de cebada. En nuestras tierras, al menos en Colombia, se dice las primicias, pero se ofrecían las primicias de la tierra o de los frutos de la tierra, y eso eran los ácimos. Pero también se ofrecían las primicias de los hijos, los primogénitos, y por eso era el signo de llevar al primer hijo al templo y consagrarlo al Señor, lo que llamaban la presentación de los niños al Señor. Entonces, la celebración de la Pascua en la Biblia, en el Antiguo Testamento, entonces se centra en el festejo de la liberación del pueblo de Israel. Siempre significó y siempre sigue significando eso, que Dios obró en favor del pueblo, que Dios hizo un gran prodigio cuando era casi imposible. Eran tantos años de opresión, tantos años en el que el pueblo estaba allí en Egipto, y tienen la oportunidad de la mano de Dios, de ver en la mano de Dios, pues obviamente esa acción que los libera. Por eso, amigos, hermanos, hermanas, el sentido espiritual para nosotros es precisamente ese, lo que vivieron los israelitas, y ellos lo festejaron año tras año, y se fue convirtiendo. Primero era una fiesta muy, muy familiar, ¿sí? Y cuando después de los acontecimientos de destierro, de que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, volvieron a establecerse con Josías y Nehemías, el pueblo se restableció en su cultura, en su vida social y en su religión. Y por eso la fiesta de la Pascua se fue constituyendo, o las tres fiestas se fueron constituyendo en los momentos centrales de la fe, y ya no era solo vivirlos en la casa, sino que también era vivirlos en el templo. Y por eso eran las grandes peregrinaciones, y por eso el templo se fue constituyendo en el signo de la religión judía y del pueblo de Israel. Era el símbolo, era el símbolo de unificación, era el símbolo de Dios entre nosotros, de nosotros hacia Dios, o de Dios con el pueblo, del pueblo con Dios. Y precisamente era para celebrar la Pascua. Nosotros, como cristianos del 2022, jóvenes católicos del 2022, que están asistiendo a este retiro y a esta reflexión, pues obviamente es festejar el prodigio de Dios, el poder de Dios
que a lo largo de la historia siempre lo ha manifestado, obviamente para los israelitas, pero nosotros somos de origen judío. Recuerden que para nosotros el camino del pueblo de Israel fue toda una preparación para el camino de la iglesia, para la llegada del Mesías. O sea que nosotros no desconocemos esa historia, no somos ajenos a ella. Nosotros también nos alegramos y reconocemos el gran poder de Dios que liberó al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Hoy tendríamos que pensar nosotros a qué estamos llamados, a liberarnos de qué queremos que Dios, de qué queremos que Dios nos libere, de qué opresiones, porque hay muchas opresiones. Al pueblo de Israel lo oprimían con trabajos duros, con humillaciones, pero las culturas y los tiempos siempre traen opresiones. Entonces hoy nosotros deberíamos pensar, reflexionar, invocar a Dios. El pueblo de Israel, cuando se vio en esa situación, invocó a Dios. Y de hecho ese fue el anuncio que Dios le hizo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Si el pueblo todo se convoca para orar y clamar a Dios, pues Dios va a atender ese clamor, Dios va a ayudar al pueblo. Nosotros, reconociendo la opresión, reconociendo los yugos, y podríamos decir, no tendríamos que simplemente señalarlos, porque uno puede culpar a un sistema económico, culpar a un sistema político, a una ideología, pero siempre sabemos que Dios, hermanos y hermanas, que muchas de las opresiones, las grandes opresiones, las reales opresiones, pues son las que obra en nosotros la acción del enemigo, el demonio. Que la sangre del Cordero sea rociada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros labios, en nuestros oídos, en todo nuestro ser, pues para que seamos protegidos, claro, pero también para que seamos liberados. Entonces, que esta reflexión, nuestra primera reflexión de este retiro, pues nos lleve a entender y a sentir ese poder y esa mano de Dios. Que sea el Señor también acompañando al nuevo pueblo de Israel que somos nosotros, la iglesia. Vamos a unirnos en oración, vamos a estar en silencio desde el lugar allí donde estamos para reflexionar. Él está con nosotros. Muy bien, entonces vamos a complementar la reflexión sobre la Pascua. Para nosotros, los cristianos, pues obviamente la Pascua, como lo decía al terminar la primera reflexión, se fundamenta en la Pascua judía. Ya sabemos que tiene antecedentes en la Pascua que celebraban las tribus nómadas cananeas. Y tenemos que decir pues que el Señor Jesús vive la religión judía, es judío, nosotros somos judíos de antecedentes judíos. Entonces la Pascua se constituyó también para la vida de nuestro Señor Jesucristo y para la familia, pues en eso, en la vida de fe, en la celebración de fe. De hecho, la primera fiesta de Pascua que se narra en los evangelios fue en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, cuando se narra que el Señor Jesús, el niño Jesús, subió con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua de aquel año. Entonces el evangelista relee aquí el episodio como si fuera la primera manifestación de la sabiduría de Jesús. Recuerden que el Señor queda allí con los doctores de la ley del templo y pues el Señor, los papás vuelven a buscarlo. ¿Por qué me buscaban? Aquella escena que todos conocemos. En el Evangelio de San Juan encontramos al menos 3 Pascuas, o sea, en el relato de todo el Evangelio, 3 momentos que se habla de la celebración de la Pascua, obviamente en diferentes situaciones y en diferentes momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera guarda la relación con el signo que Jesús hace en el templo, aquel
momento donde llegó a celebrar la Pascua y estaban los mercaderes y todo aquel acontecimiento. Esta intervención de Jesús entonces comprende dos momentos: la acción profética, la purificación del templo, la casa de mi Padre es casa de oración, y la palabra que anuncia la constitución del nuevo templo, que a la luz de la resurrección se identifica con su propio cuerpo. Derrumben esta casa, que yo la reconstruiré en 3 días. La segunda Pascua, la de la crisis, va unida al signo de la multiplicación de los panes en Galilea junto al lago de Tiberíades. Está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. También el drama de esta Pascua se desarrolla en 2 partes: el signo del pan que distribuye a la gente en el desierto como signo mesiánico, y un diálogo, discurso, en donde Jesús explica el significado profundo del don del pan, frente a las esperanzas de un mesianismo de tipo nacionalista. Recuerden que todos querían llevarlo para proclamarlo el Mesías o el Rey, o el que los iba a liberar. En efecto, solamente la fe sabe acoger el don del Padre, la palabra auténtica que viene del cielo, como pan que sacia el hambre de las exigencias profundas del ser humano y que se manifiesta en el don que Jesús hará de sí mismo con su muerte. El discurso del pan, el Evangelio de San Juan capítulo 6, está construido según el modelo de las homilías que se hacían en las sinagogas, que desarrollan la reflexión sobre los textos de la Escritura. Parece ser que estos textos citados por Juan se leían con ocasión de la liturgia en cada sinagoga en el tiempo pascual. Y la tercera Pascua que narra el Evangelio de San Juan, podríamos decir que es la que provoca la muerte de Jesús, y es la Pascua cuando se da la resurrección de Lázaro, ese gesto profético de María, la unción de Jesús, que fue un texto que ya leímos esta semana, con el perfume precioso, es un signo premonitorio de la muerte de Jesús. Pero esta Pascua está también mencionada con la entrada mesiánica de Jesús, que culmina en el anuncio de la salvación universal a los paganos. Solo en este punto puede proclamar Jesús que ha llegado su hora. Capítulo 12 de San Juan. El tiempo de la revelación definitiva del amor salvífico de Dios explota en la última Pascua, a partir de la cual comienza también la misión para convocar a los hijos de Dios. Pero tenemos que decir, pues, que ese es el Señor Jesús, el que celebra la Pascua con sus discípulos. Es el Señor Jesús o el proyecto de Dios mismo, y así lo decían también algunos textos del Antiguo Testamento, que el Mesías y su acción mesiánica se debía celebrar en la Pascua. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, están de acuerdo precisamente en referir los detalles de la última Pascua. Los 3 narran del mismo modo la preparación de la Pascua, que vayan a tal lugar, que hay una sala, que la ubiquen allí, que digan que allí va a celebrar el Señor, el Maestro, la Pascua con sus discípulos. Todos los detalles entonces que se conservan nos llevan a esta conclusión: Jesús celebró en Jerusalén, antes de ser arrestado, una cena festiva de un clima pascual. Los elementos esenciales se pueden reconstruir sobre la base de la tradición común de los evangelios. La sucesión más clara y evidente del rito judío y cristiano la tenemos precisamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Llegó el día de los ázimos, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los ázimos, cuando había que sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan encargándoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le dijeron: ¿dónde quieres que te la preparemos? Él les respondió: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entre. Y digan al dueño de casa: el maestro manda preguntarte que dónde está la sala en la que comerá la cena de Pascua con sus discípulos.
Él les mostrará un salón grande y amueblado en el piso superior, preparan allí lo necesario. Fueron, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. La sucesión más clara, y entonces ya lo decíamos, del rito judío está en este texto. A la hora fijada se puso la mesa. Cuando llegó la hora, continúa el texto, versículo 14, se puso la mesa con sus discípulos, con los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión. Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando el pan, y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Eso nos indica, hermanos, queridos amigos, porque sé que hay muchos jóvenes aquí, y bueno, son mis hermanos, obviamente, que el Señor Jesús obviamente vivía a cabalidad la religión judía y por eso para él era tan fundamental celebrar la Pascua. No era algo desconocido, ¿no? Y como ya lo hemos referido, entonces en todas las épocas de su vida, él también celebró la Pascua, la fiesta de la Pascua, y más en este día que él ya sabe que es el día dispuesto para la manifestación mesiánica. Las palabras de Jesús se refieren al ritual judío, a la explicación de la cena con su referencia a su momento escatológico, dispuestos en forma simétrica. Vienen a continuación los gestos y las palabras que introducen la nueva Pascua. Y aquí es lo importante. La nueva Pascua se realiza en la muerte de Jesús, en su cuerpo dado y en su sangre derramada como fundamento de la nueva alianza. Entonces, vamos viendo las transiciones. Transición de la Pascua de las tribus nómadas cananeas, que la adoptan los israelitas, o que Dios la toma para que sea también el sentido prodigioso de la liberación del pueblo de Israel. Ahora, Dios, enviando a su Hijo, hace que esa Pascua pues tenga este sentido de sacrificio y de entrega de su propio Hijo. También en el relato de la cena de Juan, en el capítulo 22 que precede al arresto de Jesús, conserva algunos rasgos claramente pascuales. Durante esta cena Jesús realiza el gesto profético de lavar los pies a los discípulos como anticipación también simbólica de su muerte. Es el mayor servicio, el grado más alto de dar la vida y de fundar una nueva comunidad, y con un sentido, o sea, dándole ya el eje, la esencia, y es el servicio y la entrega por los demás. El tema pascual entonces bien vuelve a aparecer en el relato de la pasión y muerte de Jesús, que refleja en el fondo las imágenes del Cordero Pascual. Jesús es el verdadero Cordero que con su ofrenda libera al mundo del pecado y establece el nuevo pueblo de los liberados. Según San Juan, Jesús muere en el momento en que se sacrificaban los corderos en el templo para celebrar la Pascua judía. La muerte de Jesús es interpretada como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas representadas por el Cordero Pascual. Entonces, el Señor Jesús celebra la fiesta de la Pascua, pero también su sacrificio se convierte en la nueva Pascua, la Pascua cristiana. La fiesta principal de los cristianos se convierte en la Pascua. Y podríamos decir, se festejan las dos cosas casi, tienen los dos sentidos. Lo cantamos en la noche de la vigilia pascual, aquella noche, hermosa noche, en la que Dios, en el prodigio de liberar al pueblo de Israel, pero sobre todo en la noche que la luz vence las tinieblas. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan la última cena celebrada por Jesús junto a sus discípulos como una cena de Pascua. Está presente el pan ácimo, 2 copas de vino y unas bendiciones, pero el significado nuevo dado por Jesús a la comida es el anuncio de su propia muerte. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. El cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, hace coincidir la muerte de Jesús con el sacrificio de los corderos pascuales, ya lo habíamos dicho precisamente.
Capítulo 19, versículo 14, al momento de su sentencia a muerte, y luego en el capítulo 19, el versículo 36, aplicando a Jesús lo prescrito sobre los corderos en las leyes del Antiguo Testamento. Vamos a leer versículo 36, capítulo 19. Mientras avanzaba la gente, alfombraba con sus mantos el camino de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta teología del Cordero Pascual, del cuarto evangelio, marcará profundamente el cristianismo primitivo, y San Pablo en su primera carta a los Corintios la desarrollará diciendo: eliminen la levadura vieja para que sean masa nueva, ya que son ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido sacrificado, de manera que celebramos la Pascua no con levadura vieja, ni con la levadura de perversidad y maldad, sino con los ácimos de pureza y verdad. Asimismo, la primera carta de Pablo exhorta diciendo: sabiendo que han sido liberados de la conducta estéril heredada por tradición, no con cosas corruptibles, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto, sin mancha. Esto ya está en la primera carta de San Pedro. Tanto la primera carta a los Corintios como la carta de San Pedro insisten en la importancia del sacrificio redentor de Jesús. Su muerte dada gratuitamente para todo el mundo tiene un valor expiatorio superior a todos los sacrificios y leyes del antiguo Israel. Las primeras comunidades entonces empezaron a celebrar ya no la Pascua anual, sino la Pascua semanal. Es la gran novedad en la vida de fe de las comunidades cristianas, que se reunían el primer día de la semana para celebrar la Pascua, el prodigio de la resurrección. Y esa Pascua en el Señor Jesús obviamente está acompañada por su sacrificio, y es el sentido del Cordero Pascual, pero también está acompañada y sellada, podríamos decir, con el signo de la resurrección. Entonces, lo habíamos dicho en la primera reflexión, que se tomaba más Pesaj como paso. En el sentido bíblico, la Pascua se celebra precisamente como el paso. En el Antiguo Testamento, la Pascua hebrea, el paso de la esclavitud a la libertad. Y en la Pascua cristiana es el paso de la muerte a la vida. Y es el llamado del Señor Jesús, y es el camino que abre el Señor Jesús precisamente para nosotros como creyentes. Pasar de la muerte, el pecado, las realidades, como lo decíamos anteriormente, que nos oprimen, que nosotros mismos buscamos, que nos esclavizamos, que nos atamos, que nos deprimimos, pero que podemos salir de todas estas situaciones, casi que salir de la tumba, como lo dice el Señor Jesús. Entonces, la Pascua en el Señor Jesús está acompañada por esos dos acontecimientos: sacrificio y vida. El Señor que se entrega como cordero, derramando su sangre, demostrando el amor. Ya no es un animal el que se sacrifica, es Él mismo el que se entrega por nosotros, pero que con esta muerte nos da la nueva vida. La nueva vida es esa vida de fe, esa vida de eternidad. Ese es el nuevo sentido de la Pascua cristiana, y estamos llamados obviamente a celebrarla cada domingo, porque cada domingo es que nosotros festejamos. Ya no es cada año recordar un día en el que el Señor hizo un gran prodigio por nosotros, sino es continuamente recordar ese gran prodigio de Dios Padre, que en su Hijo Jesús se sacrificó por nosotros y nos dio nueva vida. Es la oportunidad, pues, queridos asistentes a este retiro, para que reflexionemos, sí, precisamente sobre ello, el sentido de la Pascua. La Pascua cristiana es mi Pascua cristiana, es nuestra Pascua cristiana, el sacrificio redentor de Cristo que nos libera y que nos renueva, y la nueva vida de Cristo que nos dice: hay eternidad. No todo se queda aquí en esta tierra, sino que hay una nueva vida, una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo Jesús resucitado. Esa es la invitación para todos nosotros. Debemos llevar esa vida de Jesús, de Cristo resucitado, la debemos llevar
a nuestro quehacer diario, a nuestro compromiso de vida, a nuestra tarea como papá, a nuestra tarea como estudiante, a nuestra tarea y a nuestro ser de amigo, de hermano, de esposo, de hijo, de compañero de trabajo. La vida de Cristo se manifiesta en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros vivimos. Para mí la vida es Cristo, dirá San Pablo. Y podríamos decir que la resurrección de Cristo, la experiencia de la resurrección de Cristo en la vida de cada uno tendría que ser como la experiencia de San Pablo. Valiente, con mucha capacidad. Dice, imagínense a lo que llega a decir Pablo. Ha tenido tanta esa identidad con Cristo resucitado, que Cristo vive en mí, que él dice, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Esa es la vida de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero no es solamente proclamarlo y cantarlo y cantar aleluya, sino manifestarlo con lo que somos, hacemos, decimos, vivimos, acciones, palabras, actitudes. Por eso que esta reflexión en la que estamos cerrando nuestro retiro han querido ser pues, más que charlas, motivaciones espirituales, para que todos podamos vivir esta Semana Santa con ese sentido pascual nuevo, renovado, complementado, porque no podemos desconocer la Pascua del Antiguo Testamento. No podemos desconocer el prodigio de Dios realizado con el pueblo de Israel, del que nosotros somos descendientes, pero claro, festejar con mayor fuerza la nueva Pascua en Cristo Jesús, sacrificado por nosotros y dándonos vida, nueva vida. Bueno, que nos preparemos en este momentico para la adoración. Os dejo un segundito, unos minuticos cortos mientras termino de prepararme para la adoración eucarística que cierra precisamente este momento de fe, este momento de retiro. Nos vemos en un minuto. Bendito, adorado y alabado sea el Señor Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea el Señor Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a Él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros,
que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, en este día hemos reflexionado sobre el sentido de la Pascua, sobre la Pascua vivida por el pueblo de Israel, nuestro pueblo antecesor en la fe, sobre la Pascua que tú celebraste, que tú nos ofreciste, que tú nos ofreces. Ahora en tu presencia, Señor, meditamos con este pasaje en el que también en el sentido bíblico nuevamente nos explicas las Escrituras. Hablas a nosotros, diriges a nosotros la voz de Dios, la palabra de Dios, pero también te ofreces a nosotros como alimento. Por eso, Señor, en este día, en esta tarde, llenos de alegría, llenos de fe, llenos de amor, estamos aquí, Señor, para adorarte. Estamos aquí, Señor, para bendecirte. Estamos aquí, Señor, para manifestarte nuestro amor y nuestra confianza. No permitas que nuestros ojos, los ojos de nuestra fe, de nuestro corazón y de nuestra mente estén embotados, estén tapados, tengan la incapacidad de no reconocerte. Danos, Señor, la fuerza para conocerte, para descubrirte, para saber que estás aquí, Señor, para creer que estás aquí, Señor. Que todos podamos, Señor, tener la experiencia de los discípulos de Emaús. Que nuestro corazón arda de amor, que nuestro corazón se inquiete, se mueva al verte, Señor, en la Sagrada Eucaristía, sabiendo, creyendo, sintiendo tu presencia santísima, Señor. Aquí estamos, Señor. Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, a todos los que están allí conectados a través en la plataforma Zoom o a través de YouTube, que miremos en la pantalla y adoremos al Señor. Está aquí, en la Sagrada Custodia. Él está aquí. Y ahora tenemos esta oportunidad de venir hasta el templo, de venir hasta este altar para bendecirlo y para adorarlo. Llega a este altar, hermano y hermana, como llegaron los discípulos de Emaús. Llega hasta aquí. Mira al Señor. Adora al Señor. Rinde el homenaje, la alabanza y la adoración, como te nace hacerlo desde tu casa. Bien sea colocándote de pie, bien sea postrándote de rodillas, bien sea extendiendo tus brazos, tus manos y decir, te alabo, Señor, te adoro, Jesús. Sigues haciendo, Señor, prodigios en medio de nosotros. Hace 2 años teníamos la imposibilidad de llegar al templo y de poder congregarnos. Y muchos aprovechamos, y muchos echamos mano de estas herramientas audiovisuales, tecnológicas, de comunicación, para poder vivir la fe. Ahora, aunque sí podemos asistir a los templos, estamos aquí, Señor, congregados en esta red, en este templo virtual, para seguir unidos, para seguir creciendo en fe y amor, para seguir haciendo de nuestra Academia de Líderes Católicos una construcción hacia la patria nueva. Bendito, adorado y alabado, Señor. Bendito, adorado y alabado eres tú, Señor, en el santísimo sacramento del altar.
Bendito, adorado y alabado seas tú, Señor, que estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar. Señor Jesús, esta oportunidad que nos das de unirnos, hermanos de diferentes países. Aquí estamos, Señor, y queremos invocar tu gracia, tu poder, tu bendición sobre nuestra Latinoamérica, nuestra amada Latinoamérica, desde el norte al sur, del oriente al occidente, todos los países, las situaciones que vivimos, las dificultades, los anhelos. Nos unimos en oración, Señor, por Chile. Nos unimos en oración por Perú. Nos unimos en oración por Brasil y Argentina, por Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, por Venezuela, Señor, por todos nuestros hermanos en Centroamérica. Haz posible, Señor, la construcción de una Latinoamérica unida, unida en valores, en proyectos que construyan una mejor sociedad. Mira a cada uno de los que han dedicado estos tiempos, estos minutos, estas horas para estar en tu presencia, para llenar el corazón, para llenar la mente. Que salgamos de aquí, Señor, de este retiro, animados y motivados para llevar tu nombre, tu presencia, tu mensaje. Cada uno puede colocar en este momento sus propias intenciones, su propia vida, su proyecto de vida. Si es mamá, si es esposa, si es hijo, si es estudiante, si es trabajador, si tiene un negocio o empresa, si tiene un proyecto de viaje, si tiene una relación amorosa. Colócala en manos del Señor en este momento. Pero también, Señor, aprovechamos para colocar las dificultades de nuestras vidas y de nuestras casas, de nuestras familias, especialmente los que están enfermos. Si tienes algún enfermo en casa, ora por él, en tu familia, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o de la parroquia, del grupo de oración, que esté en alguna enfermedad, que tenga alguna dolencia. Señor, los ponemos en tus manos. Coloco a mi hermana Olga Lucía, que está en procedimiento de quimioterapias. Señor, a ella y a todos los enfermos, asístelos, acompáñalos, Señor. Y por último, Señor, la realidad del mundo, especialmente nuestra hermana, el país de Ucrania, Señor, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto derramamiento de sangre, tantos inocentes, frente al poder soberbio. Por eso, Señor, también te pedimos por Rusia,
por Ucrania, envueltos en esta guerra. Aquí estamos, Señor. Bendito eres por siempre. Escucha nuestra petición. Sí, claro. La última petición por nuestros hermanos difuntos. Familiares, amigos, todos los que han fallecido, los ponemos en tus manos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, por el crecimiento de vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa masculina y femenina. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, muchos sacerdotes santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Señor Dios nuestro Jesucristo, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este momento voy a hacer la solemne bendición con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Señor, levántate en este altar, en esta custodia, y derrama tu poderosa bendición sobre toda nuestra América Latina y de quienes estén participando también de fuera de nuestro continente. Recibe, hermano y hermana que estás participando virtualmente de este retiro, esta bendición poderosa. Siente a Jesús bendiciendo tu vida, tu país, los tuyos. Repitan todos, bendito sea Dios, Bendito bendito sea sea Dios, su santo nombre. bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Muy bien, con este momento de gracia y bendición, pues terminamos nuestro retiro. De verdad me alegra inmensamente acompañarlos, que el Señor haga su obra, no somos nosotros. De verdad, agradezco la confianza también a la Academia de Líderes Católicos, de la que me siento parte. De verdad, a todos en sus países, con sus parroquias, con sus grupos, un abrazo y muchas, muchas bendiciones.